Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Estamos como todos los días a las 6 de la tarde en los clics de Consultorio Jurídico. Hoy un tema importante, sobre todo por las elecciones que se avecinan. Víctor Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, televidentes. El tema que se avecina, Humberto, son las elecciones y necesitamos conocer más sobre los delitos electorales. Nos acompaña el doctor Alfonso Camerano, que es un abogado experto en asuntos electorales, en esta clase de actuaciones que se tramitan en esta clase de elecciones, y nos va a ilustrar sobre este tema. Doctor Camerano, bienvenido. Gracias, estamos aquí con ustedes y con el público a ilustrar lo que podamos en materia de derecho electoral, Víctor Julio y Humberto. Doctor Camerano, ¿qué consagraba la legislación anterior respecto a la reglamentación sobre delitos electorales? Era una legislación sumamente laxa, podríamos decir que era un rey de burla frente a la cantidad de conductas que se desplegaban efectivamente en la etapa previa, en la etapa electoral y en la etapa de los escrutinios, que se convertía en unas actuaciones que regularmente no pasaban de ser sancionadas en el peor de los eventos con multas o con privaciones de la libertad momentáneas de ciudadanos que eran cogidos en flagrancia haciendo fraude electoral o comprando votos. Pero podríamos decir que la legislación era casi que nula en materia penal y en materia administrativa lo propio, no había una consistencia en la materia. Doctor Camerano, ¿cómo se sancionaban esos delitos entonces? Eran unos tipos penales que tenían una sanción muy flexa, inclusive podría decirse que muy frágil considerando la importancia que tiene para una sociedad y para la democracia las elecciones. Por supuesto, el delito electoral ha tenido una evolución en la legislación, pero hay que decir de que no había un interés del Estado porque las conductas que violaban las previsiones en el Código del 36, en la legislación del 70 y las reformas que se le fueron introduciendo fueron más exigencias de la sociedad, de una sociedad sumamente un poco más culta, más desarrollada, en medio de una competencia en la cual los sectores que no hacían parte del poder del Estado y que eran marginados a través del fraude de las corporaciones públicas fueron cada vez más exigentes frente a los fenómenos que eran cotidianos en el proceso electoral relacionados con el fraude. Era normal que existieran los famosos comandos de compras de votos, donde no pasaba absolutamente nada. Eso era la vista pública de las autoridades y se consideraba como un procedimiento normal. Incluso en las poblaciones no capitales, lo normal es que existía un gran cacique que compraba los votos y no pasaba nada. Doctor Camerano, tenemos entendido que hay una nueva reglamentación, una nueva ley que ya tipifica como conductas, como hechos delictuosos, otras conductas. ¿Nos podría ilustrar al respecto? Bueno, el seguimiento por parte de organismos técnicos especializados, especialmente el aporte que hace la academia, el análisis de la praxis electoral y de las propias autoridades con la Fiscalía a la cabeza se han preocupado. El Estado mismo ha tenido la vista internacional encima para efectos de tener unas metodologías investigativas de las conductas que agreden los mecanismos de participación democrática. Y en ese sentido, un problema grave ha sido la financiación de las campañas. ¿De dónde salen los dineros que financian las campañas? Y al lado de esa financiación, entonces, vamos a tener una regulación a través de resoluciones del Consejo Nacional Electoral que van a decir cuáles son los topes que no pueden ser transgredidos. Entonces tenemos financiación, tenemos las resoluciones que marcan los topes de campaña, los libros de contabilidad que deben presentar las campañas también a las autoridades electorales y lo que ha sido la compra masiva de votos que han sido los tipos penales que se introducen como una novedad. De tal manera de que hoy día el control de estos dineros
a través de la superintendencia financiera, la bancaria, la misma veeduría ciudadana, tiene que darnos unos nuevos elementos para ubicar dónde está el fraude electoral, cómo se origina y quién lo financia. Doctor Camerano, ¿en qué consiste el delito relacionado con la financiación de las campañas, particularmente con lo de los topes? Bueno, regularmente una campaña que se nutra de mayor dinero, hay que entender de que está destinado es a corromper al elector. Y en la costa atlántica, en la costa pacífica, y hoy día desafortunadamente se ha convertido en una práctica casi que nacional, existen distintas maneras veladas de la compra de votos, porque no solo es la compra que se hace poniéndole una cifra de 60, 100 mil pesos, sino que al lado de eso hay otras modalidades distintas que aquí en la costa hemos sido tal vez sumamente, hemos tenido la experiencia de regalar las tejas, que las casas, que montan ferretería, pero eso necesita dinero en efectivo. Y ese dinero en efectivo regularmente no va a los libros de campaña y violan los topes de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Entonces lo que se ha hecho es una fusión de 3 tipos penales. ¿De dónde sale la plata que financia? ¿Cuáles son los topes de cada una de las campañas? Y los libros de contabilidad, que es lo que nos van a decir en esa misma línea de miramiento de la conducta punible. Consideramos de que es un avance lo que hemos tenido y que día por día van a ser distintas las confluencias estatales para investigarlo. Doctor Camerano, ¿hay algún tope que se establecen para la financiación de las campañas? Y si se viola ese tope, ¿se incurriría en algún delito? Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral es la entidad encargada de fijarlos para las distintas corporaciones o cargos de elección popular y mediante resolución, que es una variable de acuerdo pues, a la época y por supuesto a los IPC y a la devaluación de la moneda, van subiendo en la medida en que van transcurriendo los años, le fija un tope a la campaña. Y ese tope de campaña es importante porque es que ya hoy día, bueno, se caen presidentes de la República o quedan en vilo frente a dineros del narcotráfico que hayan ingresado. Desafortunadamente, en algunos casos han prosperado las investigaciones, ha llegado hasta el Congreso de la República y en otras hay investigaciones actuales que están todavía en curso que indican de la posibilidad de ingresos ilegales, no solo del narcotráfico, sino de contratistas, de grandes contratistas del Estado. El caso de Odebrecht, por ejemplo, que se supone que inyectó a través de una contratación de afiches y de unas modalidades aparentemente legales, pero que ingresaron los dineros y que no fueron declarados en campaña. Es decir, que hay una doble violación, porque hay una financiación ilícita por un lado, porque se superan los topes señalados por el Consejo Nacional Electoral y a la vez no ingresan a los libros. Y se generan ahí 2 tipos penales que están cubiertos en la nueva legislación. Doctor Camerano, hay otro delito de los nuevos delitos electorales que habla de la información sobre los topes electorales. Sí, la información está ligada a las gerencias de campaña, está ligada al trabajo de los contadores públicos, que ellos comprometen su profesión al colocarle la firma a un informe financiero de campaña, porque tienen que tener los soportes contables, tienen que tener las cuentas que fueron giradas, tienen que tener cómo ingresaron esos dineros y quiénes fueron los aportantes particulares en los eventos en que hayan tenido donaciones y también lo que hayan recibido de parte del Estado. Entonces, ya hoy día hay un mayor seguimiento a ese tipo de conducta que haya brindado la posibilidad de que hayan fisuras y de que hayan dineros que hayan efectivamente ingresado a la campaña, pero que no hayan sido ingresados a los libros porque superaron el tope de la resolución que fijó el Consejo Nacional Electoral. Una conducta que algunas personas que le llaman cacique aglutinan un número de trabajadores o un número de personas y se los ofrecen a una persona que aspira a un cargo público. ¿Eso es un delito? En este tipo de conductas punibles, el Estado ha detectado de que la oferta de votos en bloque obedece a unas conductas que están siendo cada vez, se le ha hecho un seguimiento muy preciso,
porque ellas se inician antes del proceso electoral, antes del debate electoral, con la inscripción de cédulas. Y para esos efectos, regularmente el ofertante de los votos inscribe un grupo considerable de ciudadanos de barrios regularmente populares. Hoy día está abarcando incluso sectores medios de población, donde él puede controlar a su equipo de votantes para efectos de que la oferta de votos tenga efectivamente una credibilidad. Y en este sentido pueden traer votantes del sur, traerlos al norte o trasladarlos a un municipio. Y entonces él dice, yo tengo un paquete de 300 votantes. Aquí están inscritos en Puerto Colombia o en Soledad y en el colegio Bifi, por decir algo. Los tengo de grupos de a 100 para efectos de controlar los buses y de que no hagan mayor escándalo. Y así ofrecen los votos. Ese tipo de conductas, que es una conducta punible, que arranca antes del debate electoral con la inscripción, que dan un anticipo, retienen la cédula, la devuelven el día del debate, pagan ese día y ellos van a cobrar también posteriormente porque retienen también el certificado que entrega el jurado de votación al votante. Es una conducta entonces que se despliega en un haz de tiempo de antes, en y después del debate electoral. Llama la atención poderosamente, doctor Camerano, que la inscripción de cédulas, que no existía hace 40 años en las diferentes zonas, la zonificación, antes se votaba en un solo sitio, en Colombia, en plazas grandes de ciudades, en fin, ha servido no para que el votante, para su comodidad, era el espíritu de esta zonificación, vote cerca a su casa, ha servido es para que los políticos o caciques o tenientes lleven una contabilidad de los votos comprados. Se trata de una conducta de transhumancias que ocurren al interior de una misma ciudad o de un mismo departamento y que desafortunadamente los fallos del Consejo de Estado vienen eliminando la posibilidad de la comisión de la transhumancia cuando el debate electoral, siendo departamental, el ciudadano que estando en Soledad vota en Barranquilla o vota en Puerto, vota en Malambo o vota en cualquier sitio del propio departamento no es transhumante, porque igual da que votar en su sitio de votación tratándose de una votación para asamblea departamental o para gobernación. Y lo propio en materia de los ciudadanos que votan para consejo. Si el ciudadano vive en el suroccidente y vota en el norte, no hay transhumancia de acuerdo a toda esta cantidad de fallos. Pero yo creo de que sí se puede afinar la legislación en esa materia, porque hay un domicilio del ciudadano, hay un domicilio de hogar y hay un domicilio laboral. Y es de suponer en la gran mayoría de los eventos que el domingo, día de votación, él esté en su casa y que él deba votar cerca a su casa. O casos especiales que le toque ir a buscar a la mamá, a un pariente y por alguna razón haya tenido la cédula inscrita en otro lugar, pero hay un seguimiento histórico de esa votación. Y debería implementarse la transhumancia al interior de las propias ciudades y de las circunscripciones electorales, aún así con esta vista y este fallo que todavía es muy atrasado jurisprudencialmente del Consejo de Estado en materia de transhumancia electoral. Hay algunas personas que están inhabilitadas penalmente o disciplinariamente para aspirar a cargos públicos. Si esas personas se inscriben a participar en un nuevo debate electoral sabiendo que están inhabilitados, ¿incurren en algún delito? Por supuesto, hoy día está contemplado como una conducta punible el que el ciudadano que a sabiendas de que tiene una inhabilidad antes de que el proceso electoral haya arrancado y que lo cubra, sabiendo que no puede inscribirse porque pesa sobre él esa limitación, efectivamente acepta la postulación, se inscribe a nombre de un partido y se puede probar efectivamente que su inscripción es violatoria de la ley. Anteriormente no había un mecanismo para poder detener este tipo de inscripciones en la fuente y había que esperar entonces a que se declarara el acto electoral porque se consideraba de que lo que era demandable era el acto electoral definitivo. Entonces solo hasta cuando el individuo fuera elegido era que podía impugnarse a través de un proceso de nulidad electoral. Hoy día no. Hoy día puede esa inscripción ahogarse en la fuente y decirle a la autoridad electoral de que la persona que se inscribió está inhabilitada o está impedida por tales razones. Y entonces probar de que hay un fallo judicial que le impide el ejercicio de poder elegir y ser elegido y efectivamente aplica en la vía eminentemente administrativa, se puede revocar. Doctor Camerano,
¿En qué delito o en qué conducta punible pueden incurrir los jurados de votación? Los jurados de votación y los empleados están inmersos en conductas específicas de alteración de resultados electorales. Los empleados de registraduría. Los empleados de la registraduría o los ciudadanos que fungen como jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras zonales, municipales, distritales, departamentales, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, que también es una entidad escrutadora. De tal manera que la organización electoral está compuesta por más. Hemos llegado a la conclusión de que si hacemos una sumatoria de los contratistas, de los asesores técnicos, porque hoy día toda comisión escrutadora opera con un técnico ingeniero o técnico en sistemas que son entidades contratadas por el Estado, podríamos hablar de casi 1 millón de personas a nivel nacional que están de una manera u otra vinculadas al proceso electoral y que podrían alterar ese proceso electoral. De tal manera de que los empleados, los que ejercitan funciones públicas transitorias, que son los jurados de votación, que pueden ser ciudadanos particulares, pero en ese momento son funcionarios del Estado. Entonces, ese tipo de conductas de alteración de resultados electorales, de no entrega de las constancias respectivas que les autoriza la ley para efectos de acreditar que votaron o de inducir en error a los electores o de propiciar el voto fraudulento, son conductas que están castigadas penalmente hoy día. Doctor Camerano, muchísimas gracias por estar con nosotros en los clips de Consultorio Jurídico. Muy gentil y muy clara toda la información. Que esperamos les sirvan a nuestros televidentes para no incurrir en esta clase de delitos.